Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda sesión y vamos a intentar recuperar todo el tiempo del mundo que podamos para no llegar tan tarde a la pausa. En esta sesión, que está dedicada al Gobierno abierto, van a participar dos profesores especialistas, por un lado en Administración Electrónica, porque el profesor Criado ya ha llevado muchos años trabajando muchos temas sobre servicios electrónicos y administración electrónica, y por otro lado el profesor Joaquín Farinós, que es especialista sobre todo en temas de gobernanza. El profesor Criado es profesor de Ciencia Política y Administración Pública en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. En estos momentos también tiene la gran suerte de ser vicedecano de Investigación e Innovación. A veces no sabemos si estos cargos de gestión son algo bueno o un marrón que nos ha caído. Y además pues es el impulsor de una red social que no sé si conocéis todos, y si no la conocéis os animo a que os unáis a ella, que es Novagov, que es una red social especial para todas aquellas personas de España y Latinoamérica que trabajan en temas de la administración pública, y es muy interesante pues para estar en contacto con nuestros colegas que se dedican a estos temas. Por otro lado, el profesor Joaquín Farinós es catedrático en la Universidad de Valencia de Geografía y está especializado en análisis geográfico regional, un tema muy importante porque a pesar de la globalización seguimos conservando nuestra cultura regional y local, y entonces es bastante fácil, ¿no?, que a veces pensemos que una cosa se aplica tal cual en otro sitio, y hay que tener en cuenta las particularidades de cada región. Además, ha sido investigador principal en diferentes proyectos, y ambos de ellos reúnen una característica que yo creo esencial en un profesor universitario, y es el haber salido fuera de España, haber salido de su entorno, haber conocido otras cosas y también haber realizado estudios multidisciplinares con otras áreas, ¿no?, similares y a veces distantes a la suya. Bueno, y sin más vamos a empezar porque si no, no acabaremos. Y en primer lugar el profesor Criado va a exponer su ponencia al Gobierno abierto, lecciones de la experiencia internacional aplicables al caso español. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, y precisamente en aras de lograr una optimización de tiempos, pues vamos a tratar de, al menos en mi caso, de ser lo más sucintos posible. La verdad es que primero quiero agradecer al Ayuntamiento de Gandía y a José Luis Auquillo, al profesor Lorenzo Cotino por la invitación para estar hoy aquí, y me siento en ese sentido pues muy satisfecho de poder compartir unos minutos con todos vosotros y de alguna forma reflexionar sobre este tema del gobierno abierto, que a todos nos ocupa, nos inquieta, y que de alguna manera no solamente está presente en nuestra inquietud personal o en nuestro ámbito, sino efectivamente, como planteo, forma parte de una inquietud que está ahora vigente a nivel internacional, ¿no? Entonces, de alguna forma, me voy a tratar de acercar a esta cuestión, y ahora os plantearé cómo. Por otra parte, también quería efectivamente tomar el guante que me acaban de pasar respecto a Novagov, y simplemente haceros la mención de que efectivamente, además en línea con que esto me viene a colación, porque creo que es un ejemplo de lo que antes Mila denominaba como innovación abierta o innovación colaborativa, porque es un proyecto que nace de personas que estamos vinculados al sector público de diferentes maneras, y efectivamente es un proyecto totalmente abierto a las propuestas, ideas, colaboración, participación de personas que están en el sector público, que están ubicadas geográficamente en muy diferentes lugares y que de alguna manera quieren hacer una contribución colaborativa, abierta, al sector público. De hecho, tenemos ahora mismo, y os lo comento para que lo conozcáis, un proceso abierto, un programa abierto de gestión pública, donde se está configurando colaborativamente un programa
sobre diferentes materias que deberían incorporar los partidos políticos para mejorar la administración pública. Es un programa que se está haciendo, han participado ya más de 50 personas, más de 50 empleados públicos en las últimas semanas, y la verdad es que está siendo muy interesante, y os invito no solamente a que os suméis a la red social, sino que participéis dentro de este tipo de iniciativas, ¿no? Dicho esto, paso ya a la ponencia. Una primera cuestión que me gustaría subrayar. Hoy vengo guerrero, ¿no? Y hay una cuestión que me gustaría ya de entrada plantear, ¿no? De hecho, no solamente estoy aquí en esta sesión sobre gobierno abierto, sino que esta semana, casualmente, han coincidido como 3 eventos, Villarreal, en Madrid, etcétera, sobre gobierno abierto. Ahora todos, justamente ahora, todos somos abiertos, todos somos transparentes y todos queremos hacer nuestra contribución a este tema. De entrada me parece muy positivo. Realmente yo me preguntaría si aquí lo que nos encontramos es lo que decía la profesora Gascó, ¿no? Si realmente hay un genuino deseo de abrir nuestras administraciones, de abrir nuestros gobiernos, o como decía en Villarreal el otro día uno de los ponentes, si estamos haciendo transparencia, ¿no? O solamente estamos haciendo apariencia, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que así de entrada yo les traslado. Otro aspecto que también yo les diría, todos los que estamos aquí, ponentes, personas que trabajamos en el sector público, que estamos interesados en estos temas, ¿dónde están los ciudadanos? A mí me hubiera gustado que esta sala hoy estuviera llena de personas, ciudadanos, que nos acompañaran en esta reflexión. Lo ha planteado antes muy bien la profesora Mila Gascó, y es el hecho de que no podemos tener gobierno abierto si no hacemos y si no tenemos innovación ciudadana. Y efectivamente a mí me genera una reflexión muy profunda el hecho de que hoy aquí pues no tengamos un salón lleno de ciudadanos y de ciudadanas colaborando y de alguna manera pues participando de este proceso, ¿no? Además teniendo en cuenta la calidad de los ponentes y de las personas que están hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta primera impresión, voy a ir muy rápidamente y voy a plantear pues algunas reflexiones. Una presentación general sobre qué, los cambios se están produciendo, pero simplemente por centrarme en alguna cuestión. Plantearé una cosa, además la presentación que hacía la profesora Mila Gascó me viene perfectamente, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque yo voy a hacer sobre todo una reflexión desde un punto de vista más académico sobre si el gobierno abierto realmente efectivamente supone un cambio de paradigma, ¿no? Para la gestión pública. Yo procedo de la gestión pública, de los estudios de gestión pública. Ahora mismo también estoy haciendo labores de gestión dentro de mi organización y efectivamente cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de un cambio de paradigma en la gestión pública, como en su momento fue la nueva gestión pública, por ejemplo, planteo. Y simplemente al final hablaré del papel de la Open Government Partnership y de cómo se está, aproximando la ciencia de la administración a esto del Open Government, ¿no? Con unas ideas finales. Bueno, presentación general. Me gusta poner algunas transparencias. Efectivamente, se ha hablado de que todo esto, del gobierno abierto, está muy vinculado a movimientos que vienen no solamente del 15M, a Estados Unidos el Occupy Wall Street, en la Primavera Árabe, el Yo Soy 132 de México, la Umbrella Revolution de Hong Kong. Y efectivamente, uno de los puntos que yo siempre quiero subrayar, se habla en este debate sobre el gobierno abierto, me encuentro siempre con dos visiones. Una, la de los que ven las tecnologías con reticencia y ya dicen, no, el gobierno abierto no es tecnología. Me parece muy bien, fantástico. Y también me encuentro con otra visión. El gobierno abierto se puede hacer sin tecnología. Con esta última visión estoy más de acuerdo. Efectivamente, se pueden hacer actividades o acciones de gobierno abierto sin tecnología. Al mismo tiempo, yo tengo que decir, y precisamente por eso que llevo trabajando unos cuantos años sobre administración electrónica,
que no solamente la tecnología es facilitadora o propulsora, es que es una condición necesaria de muchas de las cosas que estamos haciendo hoy. Suficiente no es una condición suficiente, pero es una condición necesaria, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que efectivamente nos encontramos ante una nueva generación de tecnologías que sobre todo inciden en algo que, como dice Manuel Castells, es lo que distingue a los seres humanos respecto a otras especies animales, y es nuestra capacidad de comunicación. Por eso las tecnologías sociales tienen ese carácter tan disruptivo y por eso, efectivamente, hoy nos podemos plantear que conceptos como el gobierno abierto impliquen un cambio de paradigma, precisamente porque disponemos de esas herramientas que nos facilitan esos cambios tan disruptivos. Y efectivamente ya se ha hablado antes de algunos conceptos, incluso con ejemplos prácticos que los ha planteado muy bien Mila, cuestiones como, que a mí me gustaría simplemente mencionar, conversación constante, ¿no? La inmediatez, el hecho de que los ciudadanos participan, ¿no? Y generan contenidos de forma colaborativa. Algo que no se ha mencionado, la evaluación constante a través de este tipo de herramientas, y esto también es un elemento fundamental del gobierno abierto. Podemos realizar una evaluación constante de lo que hacen las instituciones públicas, generamos una trazabilidad de las acciones de gobierno, cómo se toman las decisiones, quiénes participan, quiénes se involucran, quiénes son más activos en una determinada comunidad. Y otro concepto que también es muy interesante, que ha estado latente, aunque no se ha mencionado en la presentación anterior, que es el de la desintermediación. Es decir, cuando hablamos de los laboratorios ciudadanos, este tipo de experiencias, de lo que estamos hablando es de que hay una creciente desintermediación respecto de gobierno a ciudadanos en la solución de problemas públicos. Cada vez los ciudadanos son más autónomos respecto de las instituciones públicas para resolver problemas públicos. Y este es un elemento muy importante, sobre todo si pensamos en muchas estrategias de participación ciudadana, que aquí se han mencionado algunas. Tradicionalmente, ¿cómo operábamos en las políticas de participación ciudadana? Presencia muy activa del ayuntamiento, del gobierno correspondiente, en una playa de órganos de participación que finalmente se burocratizaban y que se convertían en algo rígido. La participación 2.0, la participación del futuro, va a tener un alto componente de desintermediación. Por consiguiente, el gobierno abierto tiene que tener en cuenta, y aquellos que quieran realmente ir adelante en este ámbito tienen que considerar esta idea de desintermediación. Los ciudadanos van a hacer cosas, van a tomar decisiones, van a resolver problemas públicos de manera autónoma respecto de las instituciones. Y efectivamente hay que perderle el miedo a esto, hay que perderle el miedo al hecho de que los ciudadanos por sí mismos hagan cosas y desarrollen actividades, ya digo, vinculadas a la acción de gobierno. Bueno, el caso de la Wikipedia, que me gusta siempre plantearlo. Y iríamos al segundo punto, el Open Government en la agenda pública, para siempre. Obviamente, se planteaba antes, gobierno abierto no es un concepto reciente, sino que efectivamente ahí aparece ese artículo que mencionaba la profesora Gascó, ¿no? de los años 50, y efectivamente aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué hay de nuevo? Y lo que hay de nuevo no es Obama, lo que hay de nuevo es lo mismo, es decir, las tecnologías sociales que nos permiten, digamos, hacer cosas que hasta ahora no podíamos llevar a cabo. Y efectivamente, como ejemplo de colaboración ciudadana, aunque en este caso aplicado al ámbito de los empleados públicos, esta definición que nos planteaba antes, o una definición muy parecida que nos planteaba antes Mila Gascó, efectivamente se recoge o se construyó colaborativamente dentro de Novagov, ¿no? Incorporando muchos de esos componentes que antes les mencionaba. Yo, más que volver o rescatar la definición que antes se nos daba y que tienen ustedes aquí en la pantalla, o que tenéis aquí en la pantalla, yo, respecto a esta definición, lo que me iría es a la parte de abajo, y es una definición de Kuhn, de Thomas Kuhn, sobre los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿No? Y ahí
considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Dicho esto, ¿podemos decir que el gobierno abierto a día de hoy supone un cambio de paradigma? En términos de Kuhn, de este científico de la ciencia, pues al menos con los desarrollos y la evolución que tenemos, no podemos hablar todavía de un cambio de paradigma. Sí que es cierto que se están planteando las bases y se están dando los pasos para que efectivamente, teniendo en cuenta todos esos aspectos que antes se planteaban en la presentación anterior, podamos hablar de un cambio de paradigma, es decir, de un cambio en la manera de entender la gestión de los asuntos públicos, la gestión pública, en esas diferentes dimensiones, tanto organizativamente como en cuanto a la relación con los ciudadanos, y si lo planteamos en términos más amplios, de la manera de entender la política, pero estamos todavía en un tránsito, ¿no? En un tránsito hacia ese cambio de paradigma. De hecho, a mí me gusta utilizar mucho el Google Trends, ¿no?, que es una herramienta muy interesante, y ahí pueden ustedes observar en la presentación cómo la presencia del concepto Open Government en el ámbito de las titulares de noticias, ¿no?, y cómo ha ido evolucionando, y ven que en el caso del concepto de Open Government en inglés, pues se mantiene la presencia durante bastantes años, es decir, no se ha producido un incremento, ¿no?, de la presencia en medios de este concepto. Sin embargo, si nos vamos al concepto en español, al concepto de gobierno abierto, ahí nos encontramos con que este concepto sí que ha incrementado su presencia durante los últimos años, y especialmente a partir efectivamente de la aprobación por parte de Obama de su memorándum sobre gobierno abierto. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que en los países del ámbito anglosajón hay un interés respecto del gobierno abierto desde hace ya muchos años, y en los países de habla hispana en los últimos años es cuando se está empezando a desarrollar este interés de una forma mucho más intensiva. Es decir, estamos varios pasos por detrás de esos países anglosajones. Bueno, aquí respecto a la previsión, esto es muy interesante porque Google Trends no solamente nos permite ver esa evolución, sino que nos permite hacer una pequeña prospectiva, ¿no? Y lo que vemos aquí en esta transparencia es que el concepto en inglés no parece que vaya a crecer mucho, y en el caso del concepto en español o en castellano, pues parece que, a pesar de que vaya a crecer, de alguna manera no va a producirse un cambio muy disruptivo, ¿no? En otras palabras, ¿con esto qué quiero decir? Que para hablar de cambio de paradigma realmente se tendría que producir en estos gráficos una verdadera transformación, y que tuviéramos verdaderamente una transformación de calado, ¿no?, en todo esto. Y respecto precisamente a cambio de paradigma, todos parece que asumimos, y antes se mencionaba algo sobre ello, asumimos que lo abierto es bueno para todos, ¿no? Ahora parece que hay una ventana de oportunidad en relación con el gobierno abierto, y que todos parece que estamos de acuerdo, ¿no?, o parecería que estamos de acuerdo con que lo abierto es bueno para todos, pero efectivamente, y aquí un poco les recomiendo esta lectura de este filósofo que tiene una nacionalidad muy curiosa, alemán surcoreano, que se llama Byung-Chul Han, que nos habla de precisamente una crítica, y nos empieza a hacer una crítica sobre todo este concepto y toda esta, digamos, el magma, ¿no?, de contenidos que se están generando en torno al concepto de gobierno abierto, transparencia, y realiza una crítica, estas son dos de sus obras, sobre, por una parte, la sociedad de la transparencia, donde efectivamente se incide en cuestiones críticas como, por ejemplo, la privacidad, ¿no?, dónde queda la privacidad y dónde queda el espacio público, la relación espacio público, espacio privado. O el libro En el enjambre, que se centra, ¿no?, en sobre todo la lógica, ¿no?, de enjambre que está presente en las redes sociales, donde la gente, como utilizando el concepto en inglés, ¿no?, el shit storms, ¿no?, la gente, tormentas de mierda, ¿no?, la gente, digamos, en las redes sociales, cuando se produce un problema, una determinada situación, van
todos directamente a atacar a un determinado político, a un determinado responsable, y cuando ese tema pasa de moda a las 24 horas, pues van hacia otro, en enjambre hacia otra cuestión, ¿no? Bien, ahí se producen, digamos, lo que quiero con esto subrayar es que el concepto de gobierno abierto no es algo que no genere o que sea problemático, sino que efectivamente tenemos también problemas y tenemos retos que afrontar y que de alguna manera reflexionar sobre el futuro de esta materia. No voy a ir terminando la presentación, simplemente ustedes conocen el Open Government Partnership, que es una experiencia a nivel internacional sobre gobierno abierto, y simplemente, más allá de presentar qué es lo que está haciendo la Open Government Partnership, esto me permite reflexionar sobre el papel que desarrollan los organismos internacionales en la difusión de políticas. Si pensamos en el gobierno abierto como una política pública, diferentes organismos internacionales, entre otros la Alianza para el Gobierno Abierto, que está compuesta por más de 60 países, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, están desarrollando líneas de trabajo en relación con el gobierno abierto. Y en este sentido, pues tenemos que ser muy cautelosos sobre qué modelo de gobierno abierto se nos está vendiendo. En el caso concreto de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuando se habla de transparencia, participación y colaboración, se nos está hablando de un modelo concreto de gobierno abierto que efectivamente corresponde mucho con la realidad de los Estados Unidos, ¿vale?, y de Norteamérica, pero quizá no encaja tan bien con las inquietudes y preocupaciones de otros países, especialmente países en desarrollo. De hecho, en América Latina pues están apareciendo diferentes grupos y reflexiones sobre la necesidad de establecer un concepto de gobierno abierto específico para los países en desarrollo, específicamente para los países latinoamericanos. Tenía varias transparencias aquí, pero no me voy a detener en ello. Por supuesto, la Alianza para el Gobierno Abierto está vinculada a España y, claro, la reflexión que nos hacemos es hasta dónde se cumplen los compromisos que aparecen por cada uno de los países, ¿no?, dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Qué tipo de compromisos se están ahora asumiendo por parte de los gobiernos nacionales? Pues la verdad es que los estudios que ya hay sobre esta materia nos muestran muchas de las carencias de los compromisos que se están asumiendo por parte de los países en este tema. Y simplemente para cerrar, hablar sobre dos transparencias sobre qué es lo que se está diciendo desde un punto de vista más académico, aunque efectivamente, como antes comentaba Miguel Ángel, creo que los académicos debemos hacer el esfuerzo de aterrizar en la realidad y en la práctica profesional, y mi reflexión va a ir un poco en esta línea, para ir terminando. Cada vez están apareciendo más publicaciones, ¿no? Se mencionaba antes una sobre la aplicación del gobierno abierto. Aquí yo les planteo algunas. Acaba de salir un informe muy interesante que les recomiendo sobre el gobierno abierto en América Latina. La profesora Mila Gascó coordinaba hace muy poco tiempo otro libro que se llama Open Government, muy interesante, revista Information Polity. Es decir, cada vez hay una comunidad académica que está reflexionando, estudiando sobre estos temas. Precisamente uno de los trabajos que yo estoy desarrollando ahora con mi equipo es el de analizar, hacer una metaevaluación de lo que se está diciendo en referencia sobre el gobierno abierto y quién lo está diciendo, porque eso es interesante, quién está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer una transparencia sobre esto. Primero, efectivamente, las publicaciones y lo que se está hablando en el mundo académico está muy ligado, efectivamente, a ese paradigma que procede de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership. Transparencia, participación y colaboración como los tres pilares centrales del gobierno abierto. Segundo, un aspecto que me resulta importante. La mayoría de las experiencias, de hecho, lo que nos planteaba Mila Gascó antes, efectivamente lo hemos podido observar, sobre todo a nivel nacional y a nivel local. De hecho, las experiencias a nivel local son de la evaluación que estamos haciendo son las más exitosas, donde se está llegando más lejos en el ámbito del gobierno abierto.
Experiencias a nivel nacional, a nivel estatal o incluso a nivel regional no son tan ambiciosas en cuanto a resultados, en cuanto a su evolución. Es decir, que a nivel local es donde estamos encontrando realmente esa implementación del gobierno abierto. Focos de interés principales: países anglosajones están desarrollando muchas iniciativas. Desde el punto de vista académico, efectivamente hay un sesgo claro por esas iniciativas. Es cierto que también que están apareciendo iniciativas muy interesantes en países en desarrollo. Sin embargo, no tienen tanta visibilidad, no se les da tanta visibilidad. Y finalmente, hay un aspecto que también con esto ya voy cerrando, que me gusta, que quiero plantear, y es la escasez de una perspectiva comparada. Es complicado comparar experiencias de distintos países. Si queremos efectivamente proyectar hacia la ciudadanía que el gobierno abierto es algo que merece la pena desarrollar, implementar, y en lo que es necesario invertir recursos, tenemos que intentar medir qué es lo que estamos haciendo. Y creo que nos falta, digamos, no solamente reflexión, sino también nos falta acción práctica desde el punto de vista de cómo medimos el gobierno abierto, los resultados del gobierno abierto, y no solamente para medir, sino también para compararnos y aprender respecto de lo que hacen otros. ¿Vale? Bueno, pasaré estas transparencias. Ideas finales. Para cerrar en un minuto. Un software nuevo en un hardware obsoleto. Esta es una metáfora que se está utilizando mucho. Cambio cultural. Es decir, no podemos incorporar en un Pentium de los años 90 un software del siglo XXI. No podemos incorporar en una administración pública del siglo XIX una cultura administrativa del siglo XXI. Es decir, no podemos incorporar el nuevo paradigma del gobierno abierto en una estructura burocrática que efectivamente nos impide romper con digamos, una tradición o determinadas tradiciones de funcionamiento. El gobierno abierto, como se ha apuntado antes, supone transformar la estructura, digamos, la organización, las organizaciones públicas tal y como las entendíamos, en base a esos conceptos de colaboración, de co-creación, etcétera. Una idea que también me resulta muy importante: creación, construir comunidad. Todo esto que antes se planteaba de que los laboratorios sociales, el hecho de que Novagov funcione, el hecho de que determinadas experiencias de gobierno abierto, presupuestos participativos, funcionen, se basa en la idea de comunidad. Es necesario que efectivamente los liderazgos sean compartidos, que las experiencias sean colaborativas, que todas las personas que forman parte de un espacio se sientan importantes. Ya se ha hablado del tema de la transparencia, no voy a insistir, es necesaria una transparencia proactiva, más que una mera transparencia pasiva, y junto a ello, la apropiación de las tecnologías sociales. Este es mi tema y efectivamente este es un tema que a mí me apasiona. Sin duda, el ejemplo que se nos ponía antes, si vamos a poner un tuit y tienen que participar 3 personas para que se apruebe la publicación del tuit, no vamos a ningún sitio. Sin embargo, es que tenemos el ejemplo de la Policía Nacional, ¿no?, que siempre me gusta poner, pero no solamente la Policía Nacional. Os puedo poner el caso de la NASA, que tiene millones de seguidores en Twitter, donde efectivamente se está acercando la administración a la ciudadanía, información, se está involucrando al ciudadano con lo que hacen las organizaciones, prestación de servicio público, es decir, a través de Twitter se puede prestar servicio público. Y finalmente, no solamente eso, sino generación de comunidad, es decir, que dentro de un determinado sector una organización pública se puede convertir referente. Tenemos aquí al responsable de la estrategia de redes sociales del Congreso. Yo le animo a que el Congreso desarrolle una estrategia para convertirse en referente dentro de las asambleas parlamentarias y justamente generar la idea de comunidad, que además en el caso del Congreso lo tiene ahí a huevo, ¿no? Efectivamente, pero no es fácil, no es fácil. Generar una comunidad en torno a un ayuntamiento, en torno a una comunidad autónoma, en torno a una asamblea, en torno a un parlamento, no es sencillo. Involucrar a los actores clave
generar espacios de encuentro, de participación con ellos, que las personas que forman parte de esa comunidad se sientan importantes, no es sencillo, requiere una estrategia, ¿vale? Una estrategia, y requiere que planifiquemos adecuadamente. Esto no surge porque sí. Esto implica que efectivamente invirtamos tiempo y recursos en definir una estrategia. Y finalmente la idea del aprendizaje continuo, que a mí siempre me gusta plantear en mis presentaciones, y es que este no es un camino que se vaya a terminar. La mejora de nuestras instituciones, del Gobierno, de la gestión pública, es un camino que estará siempre abierto. Abierto hacia un Gobierno abierto, un gobierno, ahora se habla también de gobierno inteligente, a mí me gusta hablar de gobierno relacional, gobierno o administración social, es decir, gobiernos o administraciones en los que se involucren los ciudadanos y que los ciudadanos sientan como algo verdaderamente propio, que además efectivamente nos sirvan para mejorar los procesos de toma de decisión, que mejoren las políticas públicas y en última instancia mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Con esto termino, muchas gracias por la paciencia. Gracias, Ignacio. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia y ya las preguntas mejor las dejaremos para el final. El profesor Joaquín Farinos nos va a presentar luces y sombras en la implantación del gobierno abierto y la participación por nuestras instituciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los organizadores de este evento y también por la amable presentación de María. La verdad es que voy a tratar, con la voz un poco castigada, pero voy a tratar además por las premuras y los ajustes del tiempo de construir una exposición a modo de patchwork que trate de sintetizar algunas de las ideas y reflexiones que quería compartir con todos ustedes, con los compañeros del Congreso y con el público asistente. En mi caso, yo voy a plantear un pequeño sesgo o desviación respecto de lo que es la teoría y la práctica. Decía Platón que los teóricos no son los que escriben libros, sino los que operan de forma conceptual sobre realidades u objetos, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia posnormal, también implica aproximar los científicos a los tomadores de decisiones y a los problemas sociales. En este sentido, antes de empezar a correr, uno debe pensar bien, decía Carroll en una famosa obra, ¿no? En Alicia, en el País de las Maravillas, uno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Esto era lo que, como hipotético experto o persona que ha venido trabajando algunos años o con diferentes iniciativas y proyectos en el tema de gobernanza, yo quería en mi exposición partir de una serie de premisas o de ideas, ¿no? Argumentos que quería plantear. El primero es que el tema del gobierno, el tema del poder, el tema de la relación entre el gobierno, el poder y el ciudadano, yo creo que en este momento se enfrenta a dos cuestiones. Una es la legitimidad y otra cosa, otra de los elementos que está en discusión a día de hoy, a mí me parece que es la sostenibilidad, ¿no? de la gestión pública y sobre todo de la gestión financiera. Me da la sensación de que ambas cosas van unidas y que en esta tendencia un poco genérica o globalizante ambas se retroalimentan en una misma dirección, que hay que poner digamos que en advertencia o saber exactamente qué es lo que puede ocurrir. Es cierto que necesitamos cambios en la forma de gestionar el interés público y la cosa pública, si realmente entendemos, ¿no? Que realmente el gobierno es la gestión de la cosa pública. Hay que superar determinados vicios, hay que operar en nuevas rutinas, pero el que aquí les habla entiende que tanto el gobierno, la acción de gobierno y la acción de la administración como correa de transmisión para poder facilitar, como facilitador de la solución de los problemas sociales y ciudadanos que lógicamente deben de tener un papel bastante diferente a lo que han tenido, porque en la exposición
planteaba una idea, ¿no? Y es la de la democracia secuestrada. Resulta bastante paradójico que, siendo la democracia el sistema de representación por excelencia y de delegación de poderes en base a un contrato social, tengamos a día de hoy que estar pidiendo participación para justificar un sistema democrático que en lo formal es absolutamente impecable, pero en el funcionamiento es absolutamente impresentable, como tenemos bien patente a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el argumento de mi discurso, cómo lo tenía montado en la presentación, para acabar tratando de proponerles alguna acotación sobre la idea de gobernanza, lo que a mi modo de ver es la gobernanza, que no es, digamos, puramente una gestión pública, o emprendeduría, digamos, de la administración, que cada vez más, me temo, trata de reproducir los esquemas de la globalización y el mundo plano y la pérdida de determinadas culturas o diferenciaciones o hechos culturales o locales, que, como mi compañero acaba de decir, es justamente donde estas innovaciones y donde estos cambios son precisamente más probables, más fáciles y tal vez más necesarios, ¿no? Y yo creo que esto explicaría la emergencia de nuevos movimientos contestatarios que arrancan ya desde algunas primaveras años A y que han ido evolucionando, degenerando hacia otras nuevas propuestas de acción política que todos tendremos en la cabeza, ¿no? Bueno, esto es un poco el planteamiento de una forma un tanto heterodoxa, porque me imagino que mi formación y mi experiencia es la que es, como cualquiera de los que están aquí, cada uno habla también, ¿no?, por lo que es su propio background, ¿no? Estas son, digamos, las grandes tendencias que quería, ya las he ido introduciendo de una forma un tanto desorganizada, pero entiendo que estamos asistiendo a una revisión del papel del Estado, ¿no?, del Estado como, no solo como político, es decir, como estructura político-administrativa del Estado, sino también como politics, es decir, cuáles son los actores políticos y cómo funcionan esos actores políticos. Y a mí lo que más me preocupa, ya sé que esto es difícil de entender para el común de los mortales, pero lo que importa realmente de la política son las políticas, es decir, la forma como se encuentran o tratan de poner en solución algunos de los problemas, ¿no? Se ha citado en la primera de las ponencias, la inaugural, ¿no?, la de profesora Mila, hacía referencia, perdón, el tema de cómo resolver, decía, las políticas. No sé, se me ha ido ahora mismo el argumento que quería plantearles. Pero en todo caso lo importante es resolver problemas. Hay que apostar por nuevas formas de atender a las demandas de los ciudadanos. Eso reclama revisión en el funcionamiento de la administración, del gobierno y del propio sistema democrático, porque aparecen, yo creo que, nuevos valores y nuevas necesidades que hasta ahora no estaban presentes o que cada vez lo están más, ¿no? A nadie puede escapar el hecho de que asistimos a un momento de repolitización de la sociedad. Las últimas elecciones lo que nos plantean es un incremento en la participación en las elecciones, y probablemente en las que vienen este incremento de la participación, sobre todo de algunos colectivos que estaban poco interesados, sobre todo estoy pensando en los jóvenes, ¿verdad?, que realmente ya empiezan a sentir que la política es algo de lo suyo. Yo creo que van a permitir algunos cambios, probablemente, a los cuales los viejos sistemas tratan de acomodarse a marchas forzadas, como comentaba mi compañero, haciendo alusión a alguna reunión previa en Villarreal, si no recuerdo mal, ¿no? Que ya no es teóricamente un gobierno. Pues bueno, aquí entraríamos en lo que no voy a perder mucho tiempo del poco que tengo, porque ustedes seguramente ya saben, incluso más que yo, algunos de los presentes, y han sido expuestos muchos de los argumentos que nos conducen a una nueva acción de gobierno relacional, aquello que Manuel Castells ya desde los años finales de los 90 venía planteando en su famosa obra de la sociedad en red.
La verdad es que cada vez tenemos claro que el Gobierno no es dirigista, no es una máquina autónoma que realmente toma decisiones por su propia cuenta sin que importe a los pobres humanos, ¿no? Que lo que la computadora en aquella odisea del espacio decidía el futuro de los tripulantes de la nave. Aquello yo creo que está en revisión y en estos momentos aquella vieja división entre políticos, técnicos y expertos y el lego o la ciudadanía está rompiéndose. Afortunadamente está rompiéndose, pero insisto que esto es una necesidad creada artificialmente por una degeneración del propio funcionamiento del sistema democrático y la vida en comunidad, ¿no? Es decir, de lo que está realmente en el sentido aristotélico de la politeia, ¿no? O de la arete, cuando criticaba la democracia ateniense. El resultado es que más de lo mismo seguramente no va a ser suficiente. Creo que esto lo veníamos comentando desde hace ya bastante tiempo, pero la verdad es que la realidad se empeña en demostrarlo con hechos bastante evidentes, ¿no? Algunos piensan que estos cambios en el panorama político, en la forma de gestión de la administración, etcétera, pues serán moda pasajera o no serán para siempre. Hay que echar un vistazo a las manifestaciones o declaraciones públicas respecto de los partidos políticos en las recientes elecciones y el éxito relativo o poco éxito de algunos partidos que esperaban más. En realidad yo creo que la situación va a caminar en esta dirección, sobre todo no tanto en el ámbito regional y nacional como en el ámbito local, ¿no? Yo creo que esta es la gran apuesta a la que hay que hacer frente de una forma inteligente y pactada, ¿no? Es necesario abrir nuevos espacios de encuentro entre los diferentes ámbitos que forman parte de la gobernanza, el Estado, los actores económicos y la sociedad civil, ¿no? Con sus diferentes relaciones de metagobernanza. Tenemos que ir a una administración, a un gobierno y a una ciudadanía que funcionen de una forma distinta a como han venido haciéndolo. Tenemos que pasar a una nueva forma de gobierno y de democracia. En estos momentos yo creo que es evidente que estamos en un momento de crisis, es un momento de dudas, incertidumbres y miedos, y también entiendo que está asumido que es el momento de un cambio no sé si de paradigma, porque habría que discutir exactamente qué realmente significa esto del cambio de paradigma o no, pero en todo caso es un nuevo cambio de momento o de ciclo. Es posible que aquellas ilusiones de la transición democrática, pasado unos 30 o 40 años, resulta que han envejecido. Los nuevos partidos y las nuevas formas de gobierno, las nuevas generaciones, es posible que sean un soplo de aire fresco, ¿no?, que necesita el sistema, pero tal vez dentro de otro ciclo de 30 o 40 años hayan envejecido, si es que no hemos aprendido a poder incorporar innovación social, política, gubernamental, de todo tipo, en ese proceso, ¿no? Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a movernos o a no movernos mejor en una situación, digamos, de estabilidad permanente, ¿no?, de falta de atrevimiento, de pocas ganas de querer innovar, de tomar decisiones fáciles, de no arriesgar demasiado en contra de lo que se estaba diciendo. Al final eso provoca como una especie de selección adversa donde realmente ciudadanos, administradores, técnicos, expertos, tomadores de decisiones están cómodos con que nada cambie. Y si cambia algo, como el caldo pardo, para que todo siga igual. Hay que ser un poco más generoso, hay que ser un poco más inteligente, ¿no? Ayer, creo que era, se me erizaban los vellos al ver un ejemplo magnífico, estupendo, maravilloso, de buena gestión y de ejemplo de coordinación, que era la gestión que están haciendo los diferentes gobiernos e instituciones del desgraciadísimo accidente, ¿no?, del avión en los Alpes. Uno no acaba de entender si necesitamos estar en momentos de situación extrema como para poder provocar lo que es de sentido común, ¿no? Y realmente esta es la cuestión que hay que debatir, ¿no? Mi compañero y otros que en otros foros escuchamos muchas veces o decimos muchas veces las mismas cosas, y es que realmente nuevo del todo no hay mucho, ¿no? Pero es que todavía no sabemos hacerlo o no
queremos hacerlo bien, ¿no? O nos empeñamos en no querer hacerlo bien porque los intereses son más privativos, son más individualizados, son más atómicos, ¿no? O atomizados mejor, ¿no? Que colectivos o comunitarios, ¿eh? Podríamos discutir sobre esto. Crisis de poder, crisis de gobierno. Hasta ahora la gente pasaba de la política, realmente ahora la gente quiere hacer política porque el gobierno y la toma de decisiones es imprescindible, ¿no? Tú puedes criticar el sistema, pero hay que tomar decisiones al día siguiente, ¿no? Es decir, no podemos escondernos debajo de las piedras o de la arena, ¿no? La administración, que este es un aspecto que ustedes han tocado mucho en esta reunión, ¿no? ¿De qué hablamos? De modernización de la administración, de reforma de la administración, de eliminación, de externalización de la administración, de nueva gerencia pública, ¿en qué sentido, con qué dirección? Es decir, realmente el hecho de incorporar la innovación social y hacer universalismo comunitario, o digamos que el ciudadano se autodefina la solución, ¿realmente esto es el futuro a la hora de tomar decisiones? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Es decir, habría que plantearse una forma un poco más inteligente de gestionar los futuros comunes, ¿verdad? Decía María que ambos profesores al presentarnos compartimos algo, y es que hemos estado fuera de donde vivimos y donde pues tenemos nuestra vida. Por cierto, se vive muy bien y yo no he querido cambiar, y si viajo me parece estupendo, pero yo no he querido irme 3 años a vivir en otra ciudad para trabajar en otras. Por algo debe ser, ¿eh? Pero el salir sí que te permite aprender al menos a ver con los ojos de los demás, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos, si uno compara lo que ocurre en el Reino Unido, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Venezuela o lo que ocurre en Rusia o ha ocurrido en la Unión Soviética, podremos hacernos una idea del gran trayecto, del gran continuo que hay desde el individualismo y el liberalismo absoluto hasta lo que es la pérdida de identidad, ¿no? Francia, que es un país que yo tengo la suerte de conocer y poder vivir en un barrio de clase media en la ciudad de París, la verdad es que es un ejemplo a mi modo de ver, porque allí en los DNIs eres el ciudadano número, ¿eh? Sin embargo, no se pierde la identidad respecto del valor individual de las libertades que se ponen en común, ¿no? Bueno, digo esto, a la hora de pensar exactamente en cómo gestionar nuestro futuro, las cosas obviamente las hacemos las personas, pero hay cosas que las personas solas no podemos hacer. Entonces hay que encontrar esa mixtura, ¿no? Es decir, es una obviedad, pero parece que se olvide, ¿verdad? Después está el tema de la ciudadanía, ¿no? De esta idea liberal, ¿no? De libertades de la Constitución estadounidense, es decir, de los hombres libres que no se someten ni al papado ni al imperio, la paz de Westfalia y los estados, o la independencia de los Estados Unidos respecto de la metrópoli. En estos momentos esa libertad ciudadana, ¿cómo nos la organizamos? Y aquí se está hablando pues fundamentalmente de una mayor implicación. La verdad es que no hay mucha ciudadanía, no sé si porque es sábado o no, pero lo cierto es que es difícil involucrar a la gente cuando, como también se ha dicho, no se habla de lo suyo, ¿no? O aparentemente ellos no sienten que se habla de lo suyo. También se habla de las nuevas tecnologías o de las smart cities o el gobierno inteligente como una forma nueva de poder solucionar parte de los problemas. Sí y no, como vamos a tratar de ver, y creo que me estoy yendo demasiado. Bueno, en cuanto a la reforma de la administración, tenemos extremos muy diversos. Aquí tienen ustedes una alianza que existe en el Reino Unido, que pasa incluso en cuestionarios para ver cómo se puede reducir el gasto en la administración de los gobiernos británicos, eliminando determinadas partidas, pudiendo seleccionar exactamente para qué sirven los impuestos y cómo se gastan o cómo se puede reducir el impuesto. Cosa que, por cierto, si se me permite, y no quisiera resultar incómodo, pero el neoliberalismo ya ha solucionado, ¿no? Es decir, los impuestos están para poder gastarlos en según qué cosas, ¿no?
Y después, cuando ya no haya dinero público, pues entonces ya volveremos al liberalismo normal, ¿no? La cuestión es, para poder hacer esta cuestión real de ese cambio de gobierno, yo creo que es como resolver el problema del cubo de Rubik, ¿no? La verdad es que cuando éramos pequeños algunos no acertábamos demasiado, nada más que ajustar una de las caras. Pero en realidad, para poder hacer bien este cambio o esta transición hacia una nueva forma de gobierno, hay que cuadrar el cubo, hay que hacer todas las caras. Y aquí se me ocurría plantearles esta interpretación, ¿no? El gobierno necesita cambiar en su capacidad de servicio de arriba a abajo, prestación eficiente de servicios al ciudadano. Yo creo que el individualismo, la separación, ¿no? El tratamiento, digamos, desde el punto de vista de consumidor y no de derechos, que obviamente es una opción política tan legítima como cualquier otra, creo que no resuelve la ecuación. Y desde el punto de vista top-down, posiblemente lo más importante es la transparencia, no solo en el acceso a los datos, no solo en el tema de cómo facilitar. Por cierto, yo creo que hay gente trabajando en el Congreso de los Diputados tratando un equipete pequeño, andaluz, creo recordar, ¿no? De chicos jóvenes que estaban trabajando en cómo poder hacer un suministro de dato abierto que pudiera tener una naturaleza de 2.0, es decir, que pudiera ir reelaborando, ¿no? Es decir, que los datos se carguen y descarguen en formato compatible, como se hace con la directiva INSPIRE, ¿no? Sobre los datos espaciales. Es decir, es importantísimo esto de la transparencia, pero es que además no solo los datos, la gestión, etcétera, es importantísimo la dación de cuentas, la fiscalía, ¿no? Es decir, es importantísimo saber en qué se gasta el dinero, cuáles son los resultados, cuáles son los costes. Estas listas de los gobiernos más transparentes, más limpios, todo. Miren, yo creo que todos coincidimos es que en estos momentos en España es como una especie de pequeña vaca mexicana donde los vampiros, los chupasangres, le han ido chupando la sangre y está con una anemia de la que le cuesta recuperarse. Es decir, esto no hubiera pasado si hubiera un control más eficiente y las instituciones funcionaran de otra manera. Seguramente a día de hoy esto resulta obvio, pero es que el tema de la evaluación, no solo el monitoreo del control de gasto, sino también el tema de los resultados de las políticas y de las actuaciones en una evaluación de políticas públicas, se gestionen de la forma que se gestionen, pero bajo la responsabilidad. Al final, quien es responsable subsidiario y el pagano, para bien o para mal, siempre somos los mismos, a través de la administración, y yo creo que tenemos el derecho de saber en qué se nos gasta el dinero, ¿no? Podría poner algunos ejemplos de lo que ocurre y lo que demanda un Estado cuando da dinero a la Unión Europea para las políticas europeas. Y todo el mundo se rasga las vestiduras, alemanes, austríacos, holandeses, españoles, portugueses. Es decir, si resulta que un país se muestra tan cauto y tan precavido para que la Unión Europea le diga en qué se gasta y qué repercusiones tiene la inversión de la Unión Europea en las políticas del primer pilar, que cada vez es un presupuesto más pequeño, ¿cómo es posible que nosotros no hagamos lo mismo con nuestros dineros de nuestros impuestos a nuestros administradores? ¿Verdad? Pero esta es una parte de la moneda, ¿no? La otra es el sentido de abajo arriba, ¿no? La participación y la implicación ciudadana, esa innovación social de la que han estado hablando. Piensen ustedes la diferencia que hay entre ir a un buen charcutero o a un buen panadero o a un horno artesanal donde tú haces cola pero tienes lo que quieres, o si vas a un centro comercial donde vas y te autosirves. No son negocios incompatibles, pero la administración yo creo que no puede tender a desaparecer en base a el autoservicio de que uno se ponga la gasolina o que se sirva en el establecimiento. Es decir, no es una buena opción si queremos garantizar determinados valores de futuro, ¿no? Los ciudadanos deben suministrar el input, que esto en la teoría de la politología está muy bien tipificado, Almondi Verba, ¿no? El input o el output, ¿no? Es decir, lo que esperas o lo que aportas. Nosotros estamos esperando
o somos redes clientelares, rara vez incorporamos a lo que se tenga que hacer a través de unos procesos de participación que muchas veces parece que estén dominadas, porque paradójicamente estamos copiando, trasladando iniciativas que provienen de culturas path dependence, ¿no? Es decir, forman de narrativas y culturas diferentes que estamos trasladando en ese intento, no sé si consciente o inconsciente, de como estás en un organismo internacional, firmas un tratado internacional o un acuerdo, una declaración de derecho blando que después debes incorporar a tu derecho duro, ¿no? Y ahí aparecen los problemas. O sencillamente lo que vamos a hacer es que todo el mundo es plano y todo el mundo hacemos lo mismo. La verdad es que hay que mirar con cierto cuidado estas cuestiones para tratar de ver exactamente en qué términos nos estamos moviendo y actuar en la mejor forma posible. La participación no la necesitamos para nada. Quim Brugué, en el 2004, cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, escribía un artículo en El País que decía: la participación, ¿para qué la queremos?, ¿no? Dice, si realmente la gente no quiere participar y los políticos no quieren que se nos complique la vida, en fin, esto de la participación, ¿para qué es?, ¿no? Y su reflexión acababa con una frase muy clara: yo quiero la participación para que me ayuden a gobernar mejor, ¿no? Pero esto parte de que el gobierno sigue existiendo, la administración tiene un poder, ¿no? Y una responsabilidad, aunque es por delegación de la ciudadanía, a la que debe prestar esas, cuentas, ¿no? La participación no es un fin en sí mismo. Es que ha pasado, en fin, prácticamente todo el mundo quiere ser participante, ¿no? Y los planes de participación pública, lo que obliga a directivas europeas de ambiental, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y proyectos, pues la verdad es que muchas veces se convierte como un mero cumplimiento, cumplir y mentir con la norma, ¿no? Pero no una vera incorporación de la filosofía que hay detrás de estos procedimientos, ¿no? Esta era una de las diapositivas más interesantes, a mi modo de ver, ¿no? que podríamos haber discutido, pero en el tema de porque me da para hablar de las relaciones entre Estado, mercado, sociedad civil, un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Tal vez más anglosajón, porque aquí tenemos como una especie de tirria a que el Estado tenga que estar presente en todo. En países con poca cultura democrática esto es imprescindible, pero en países con gran nivel democrático esto no es imprescindible y las relaciones se dan mucho más libres, ¿no? Ese tránsito todavía no lo tenemos, ¿no? La teoría de la complejidad, es decir, no tenemos que ir a estructuras o a formas o elementos que forman un sistema de gobierno, hemos de ir a los procesos, cómo se toman decisiones, cómo se relacionan los actores, ¿no? Entramos en una nueva forma de interpretar la realidad y cómo poder pronosticarla y poder preverla de cara al futuro, evitando las visiones newtonianas, ¿no? O más mecanicistas o más de ciencia dura. Por eso ponía entre comillas lo de la ciencia política. No es que renunciemos a la ciencia, pero las ciencias monoespecializadas están cada vez más obligadas a ser transversales. Y en el tema de la gestión de lo público obviamente lo es, ¿no? Y en el tema de la complejidad o de la transdisciplinariedad necesitamos contar con los técnicos, con los políticos, con los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Solamente quería hacer una referencia al tema de la gobernanza, ¿verdad? Y es que es un término que está vilipendiado, multiusado y crea mucha reacción, ¿no? en ambos sentidos, ¿no? Yo me quedaría en un entendimiento de la gobernanza con el foco en la cosa pública, distinto de lo que es la gerencia pública, ¿no? Que es lo que ustedes aquí están discutiendo. Son cosas diferentes, a mi modo de ver. Bueno, y al final, esas caras del cubo de Rubik, ¿no? Es decir, aquí tienen los 5 principios de gobernanza, algo muy sencillo desde el año 2001, ¿verdad? La participación es la estrella, pero lo realmente importante, a mi modo de ver, que es lo más difícil de conseguir, es la coherencia, ¿no? Y para eso necesitamos coordinación, transdisciplinariedad. Decía la profesora, algunos ganan y otros pierden. Dentro de la administración es obvio, porque las rutinas son complicadas y exigen nuevas formas de trabajo y de interrelación y de interfaz en el funcionamiento de la administración, pero pueden haber otros problemas. Muy bien. Bueno, como nos hemos comido todo el tiempo, siguiendo al profesor Criado, creo que vamos a hacer comunidad y en estos 15 minutos que tenemos de pausa que se nos han quedado, los que tengan
cuestiones pues, que se aproximen a los ponentes y se las planteen directamente, si os parece bien. ¿Vale? Gracias.